Dios les bendiga a todas las personas que nos ven en nuestra cuenta de YouTube. Mi nombre es el Pastor Ángel Peralta y este es otro segmento más de Doctrina Apostólica. El tema a tratar el día de hoy es de eternidad a eternidad. Surge el tema de la incógnita de la creación del todo. ¿Cuál fue el punto creacionario en el cual Dios creó todas las cosas, ¿no? Entonces yo quiero basarme en el salmista David, en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 48. Como repito, vamos a hablar sobre el inicio del todo, la creación del todo, porque necesitamos saber nosotros cómo fue que se crearon las cosas. Si Dios es un Dios que ocupa todo, ¿dónde es la dimensión en la cual Él habita, verdad? Entonces yo quiero hablarle, la enseñanza se basa en el libro de los Salmos, capítulo 106, versículo 48, y dice así: bendito Jehová Dios de Israel, de la eternidad hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo amén, aleluya. Aquí habla el Señor de una eternidad hasta otra eternidad. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que no solamente hay una eternidad, sino otra eternidad. Pero yo le quiero mostrar otro versículo, el mismo versículo en otra versión, y dice así: bendito sea Yahweh, el Elohim de Israel, desde la eternidad pasada hasta la eternidad presente. Ahora todo el pueblo diga amén, aleluya. Aquí está hablando de una eternidad que fue pasada y una eternidad que es presente. Obviamente tiene que venir una eternidad futura. Entonces aquí no podemos ver que Dios, al crear la eternidad la divide en tres partes: pasado, todo lo que vivimos antes de la tierra, un pasado; un presente es la edad, el tiempo de la tierra; y un futuro, después que la tierra, verdad, según la palabra, sea destruida, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta universal, que la tierra tiene que ser destruida con fuego. Después de aquel tiempo presente en el cual vivimos, dice que la tierra va a tener otros 1000 años. Esa es una eternidad futura. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la raza humana proviene de una eternidad pasada. Viene una vida en la dimensión de espacio, tiempo y materia, y volverá a ser una eternidad con Dios. Cuando la persona es creada, el ser humano fue creado, ¿verdad? La tierra fue creada, entró en una dimensión llamada eternidad. ¿Qué es la eternidad? Es la eternidad donde están las cosas creadas por Dios. La eternidad, repito, es una cosa, es una dimensión en la cual Dios puso a las cosas creadas, ¿no? Entonces, al nosotros ser ser personas creadas por Dios, entramos en una dimensión llamada eternidad. Aunque usted no lo crea, usted y yo vivimos en una eternidad, aunque nosotros no seamos eternos, ¿verdad? Nosotros no somos eternos, pero estamos en una eternidad. Ahora, quiero hablarle sobre la definición del tiempo. Quiero hablarle de cómo el judío, el pueblo santo de Dios, los hebreos, según los judíos ortodoxos, llaman al tiempo, ¿verdad? Entonces, según el diccionario Strong de la lengua original, el tiempo para la humanidad que se mide con una dimensión se llama cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. El tiempo que llevamos, la hora, ¿verdad? 7, 8, 9 de la noche, 1 de la tarde. Ese tiempo se llama tiempo cronos, del cual nosotros podemos llevar un tiempo específico, una numeración específica en qué parte del tiempo estamos. Eso se llama el tiempo cronos. Entonces nosotros vivimos en un tiempo llamado cronos. Ahora, cuando se refiere a las sazones y tiempos, Dios le llama kairos. Los kairos de Dios no se basa en tiempos cronos, en tiempos medidos. El tiempo kairos de Dios son sazones, son momentos, son, ¿cómo le puedo explicar? Son estaciones en donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Dios no le hace falta darte un tiempo específico quizá para hacer su obra. Dios hace su obra cuando Él puede. Bien dice la Biblia que un día para Él son como 1000 años, y 1000 años son para Él como un día. Eso se llama kairos, es un tiempo pero indefinido. Mientras que nosotros los seres humanos vivimos no en un kairos, vivimos en un cronos, ¿verdad? Dios, a través de su presencia, las promesas de Dios se dan en un kairos, ¿verdad? Dios nos promete hacer algo, Dios promete prosperidad, Dios promete abundancia, promete sanidad, pero quizá hay tiempos que no dan un tiempo definido en el cual Dios va a cumplir su promesa. Ojo, hay tiempos que sí los hay, pero cuando Dios no especifica el tiempo se llama un kairos.
Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser después de 3 días, puede ser cuando Él quiera. Eso se llama el tiempo Kairos, el tiempo que solamente Dios sabe cuándo lo da. Y el tiempo Cronos, esa es la definición, ¿no? Entonces, quiero hablarles sobre los planos existenciales. Los planos existenciales tienen que ver mucho con la doctrina judía. Los judíos, los rabinos, hay una palabra que le dicen Ayin Sof. Para entender la creación del todo, el Ayin Sof significa dimensión de las cosas increadas, ¿verdad? Donde no existe ni siquiera la nada. No hay ni tiempo, no hay espacio, no hay materia. En otras palabras, no hay eternidad, ¿verdad? No hay espacio ni materia. Entonces, el Ayin Sof es una dimensión donde existen las cosas que no son creadas. Un ejemplo de ello: Dios vive en un Ayin Sof. Usted sabe que Dios no es creado. Entonces Dios está en la dimensión llamada Ayin Sof, la dimensión en donde están las cosas increadas, donde no hay límite, ¿verdad? Donde no hay obstáculo para lo que mora en esa dimensión. Usted sabe que Dios está en todo lugar, entonces Dios vive en un Ayin Sof. Pero hay otra palabra que los judíos utilizan y es el ex nihilo. El ex nihilo es la dimensión más bien de las cosas creadas, todo lo contrario, ¿verdad? Donde moran las cosas visibles e invisibles, donde nace la eternidad y el tiempo, ¿verdad? En esta dimensión hay espacio, hay tiempo y materia. Ahora, ¿dónde se crea el ex nihilo? Suponiendo que Dios sea el todo. Cuando Dios se contrae, hagamos como que Dios se contrae, al Dios contraerse, al Dios ser todo, puede hacer que Dios sea un círculo, al Dios ser todo, Dios se contrae, y al contraerse se crea otra parte que se llama el ex nihilo, ¿verdad? Entonces, en esa dimensión, Dios muere en un Ayin Sof. El Ayin Sof, al contraerse, al Dios hacerse un poco más pequeño en su dimensión, crea otra dimensión llamada el ex nihilo, donde comienza a poner las cosas creadas por Él. De ahí viene, ahí se crea la eternidad, se crea el espacio, se crea la materia, se crea el tiempo crono. Entonces, el Ayin Sof es donde Dios vive, donde está Dios, donde Dios lo llena absolutamente todo, porque el Ayin Sof todo lo llena Dios. Dios no tiene límites. El Ayin Sof es una dimensión sin límites. Al ser una dimensión sin límites, es un hábitat para Dios, porque Dios es un Dios sin límites. En el Ayin Sof todo es Dios, ¿verdad? Esto hay que entender mucho, porque hay ciertas sectas que traducen esto muy mal y creen que vivimos en un Ayin Sof, cuando nosotros no vivimos en un Ayin Sof. Por lo tanto, no podemos ser llamados dioses, porque vivimos en un ex nihilo. Somos personas creadas, ¿verdad? Somos una creación de Dios. Entonces, el ex nihilo es producido, repito, por la contracción de Dios. Como que Dios se hace un poco más pequeño en su dimensión para poder poner en ese espacio cosas creadas, ¿verdad? Ahí se crea recién la primera, valga la redundancia, se crea la primera creación, o sea, nace la creación de Dios, es donde Dios crea la eternidad. Esa reacción que Dios hace a contraerse, los judíos le llaman, la ciencia judía le llama el chelet. El chelet es cuando Dios se contrae, y al contraerse crea otra dimensión donde pone cosas creadas. Porque si Dios está en su Ayin Sof, dentro del Ayin Sof, crea cosas, hace cosas por su creación, comienza a crear personas, o yo que sé, planetas. Al crearla dentro del Ayin Sof, esas cosas pasan a ser Dios. Porque repito, en el Ayin Sof todo es Dios. Entonces Dios tuvo que contraerse para hacer otra dimensión y de ahí poner cosas creadas. Entonces, hago un paréntesis en esto para poderle explicar con un poco mejor la gráfica. Suponiendo que este círculo es el Ayin Sof, es una dimensión. En esta dimensión no mora absolutamente nada, solamente está Dios. Dios lo llena todo. Esta dimensión se llama Ayin Sof. El primer movimiento que hace Dios como que está allí solito, ¿verdad? Solito Él. Y dice, bueno, quiero crear algo. Pero no lo puedo crear dentro de esta dimensión, porque al crear algo dentro de esta dimensión, se conforma como Dios, ¿verdad? Entonces Dios dice, tengo que hacer una dimensión, tengo que hacer como una cajita, tengo que hacer como un hábitat para poner a mi creación, para poner a mis creaciones. Entonces viene Dios y sufre un chelet.
Shelet es la contracción de Dios. Así se le llama, así llaman los judíos a la contracción que tuvo Dios. Entonces, todo esto es Dios, ¿verdad? Entonces viene Dios y sufre, hace el mismo, hace un Shelet. ¿Qué es un Shelet? Una contracción. Al hacer Dios una contracción, se contrae, como que se comprime, ¿verdad? Al comprimirse, hace otra dimensión llamada ex nihilo. En el ex nihilo Dios pone todo lo creado. Entonces ahí ya hay dos dimensiones, donde está lo increado y lo creado. En lo creado pone a todo, estamos nosotros, está todo lo que es creado. Ustedes saben que la eternidad es creada, también está la eternidad. Aquí ni siquiera existe la eternidad, es algo mucho más grande que la eternidad donde Dios vive. Entonces la contracción de Dios, el Shelet de Dios, hace que se cree otra dimensión llamada ex nihilo. De ahí donde estamos todos nosotros, ¿verdad? Es como un almanaque donde el Señor pone todas sus creaciones, una dimensión, una atmósfera, ¿cómo le puedo decir? Como una cajita en donde Dios pone a todo lo que Él ha creado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que crea, Allí Sof y ex nihilo. Allí Sof donde Dios vive, donde todo es Dios, y el ex nihilo donde está todo lo creado. Como que de alguna manera, hermano, este es el comienzo del todo, ¿verdad? Desde la contracción de Dios, la creación, usted sabe que la creación empieza desde Adán, y ya existían los planetas, ya existían dimensiones, ya existía el cosmos, porque Apocalipsis 13, capítulo 8 dice así: y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está inscrito. ¿Desde cuándo? Desde la creación del cosmos. Usted sabe que el cosmos es eterno. Al cosmos estar en una dimensión eterna, está en una dimensión llamada ex nihilo, en una dimensión creada. Entonces, a la eternidad, al estar en el ex nihilo, la eternidad es creada, ¿no? Entonces, yo creo que el plan de Dios, el plan salvador del Señor, viene desde que Dios se contrae, porque yo creo que al Dios contraerse es para hacer creaciones dentro de esa otra dimensión. Al hacer creaciones dentro de esa otra dimensión, cabe resaltar que estamos dentro del ex nihilo, y al estar nosotros dentro del ex nihilo, Dios ya tenía un plan salvativo, ¿verdad?, que empezó desde la creación de la eternidad, desde que Dios comenzó a contraerse. Entonces la salvación viene desde mucho antes, ¿verdad? Ya existía el libro de la vida, ¿verdad? Dice ahí. Antes, cuando Dios comienza a contraerse, entonces ahí está el libro de la vida, el libro de las obras. Entonces hay mucho que estudiar, ¿verdad? Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así: sino que se despojó de sí mismo, ¿verdad?, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su parte como hombre, y se humilló a sí mismo. Otra palabra aquí es se comprimió a sí mismo, ¿verdad? Se contrajo a sí mismo, obedeciendo la muerte, y la muerte fue muerte de cruz. Entonces, en este gráfico quiero enseñarle que, ¿verdad?, está un kairos. Dentro todo lo celeste se llama kairos, se llama Allí Sof, una dimensión donde no existe nada. En esta dimensión viene Dios, se contrae y crea el mundo, ¿verdad? Entonces, en la Allí Sof hay kairos, está el kairos, en el Allí Sof reina el tiempo kairos, no el tiempo cronos. Entonces, en el Allí Sof hay kairos, viene un kairos, pero en ese kairos Dios crea un paréntesis, y en ese paréntesis hace la eternidad. En el paréntesis del Allí Sof crea el ex nihilo. Al ex nihilo ser creado, Dios crea el tiempo cronos. Cuando Dios se contrae, entonces comienza a haber tiempo cronos en nuestra dimensión. Entonces viene el kairos, en la vida el tiempo seguía en su tiempo kairos, pero Dios dice, bueno, va a crear algo. Se contrae y crea al mundo, al poner creaciones, de otra manera tuvo que darles un tiempo, y el tiempo de todo lo creado es cronos. Donde vemos la Biblia, ¿verdad?, de Génesis hasta Apocalipsis, el paréntesis. Luego que se acabe Apocalipsis, venga el milenio y pase todo esto, vamos a volver al tiempo kairos, ¿no? Vamos a volver. Por eso dice, David dice, de una eternidad pasada a una eternidad presente.
seguimos en una eternidad, ¿verdad? Y vamos hacia otra eternidad, porque repito, no podemos estar en un Ein Sof, jamás, creo yo, porque en el Ein Sof todo es Dios, y nosotros no somos Dios ni seremos Dios, ¿verdad? Reinaremos con Él, sí, pero seguiremos en un tiempo Kairos, ¿verdad? Entonces, repito, para terminar y que quede claro, el Ein Sof es donde Dios vive, donde todo es Dios, ¿verdad? Todo lo llena absolutamente todo. En cambio, el ex nihilo es producido por la contracción de Dios, ¿verdad? Es el punto creacionario del todo, de eternidad a eternidad. Y la acción de al Dios contraerse, ¿verdad? Hágase de cuenta que está en un cosmos y todo eso es Dios. Pero Dios viene, crea, hace algo llamado Chelet, se mueve y su dimensión se contrae. Y al contraerse crea otra dimensión llamada ex nihilo. Y es donde Dios pone las cosas creadas, ¿no? Entonces, hay un tiempo Kairos, un tiempo Cronos. Ya vimos de dónde nace, de dónde se crea la eternidad, ¿verdad? Porque la eternidad no es que es increada, la eternidad fue creada. La eternidad fue puesta en un tiempo Cronos, que también se maneja un tiempo Kairos. Pero esto surge, hermano, de la contracción de Dios. Muchas personas me han preguntado, ¿verdad? ¿Cuál es el inicio del todo? Si desde Adán o ya hubo creación desde mucho antes. Yo creo que hubo creación desde mucho antes. Porque, repito, la primera creación de Dios yo creo que fue el ex nihilo. Fue la otra dimensión para poner las cosas creadas. El ex nihilo es una dimensión creada para cosas creadas. El Ein Sof es una dimensión increada para cosas increadas. Dios es un ser increado, por tanto Él existe y está en el Ein Sof. Y al ser nosotros creados, vivimos en un ex nihilo, vivimos en una eternidad. La eternidad fue creada y fue puesta en el momento que Dios se contrajo, a lo cual se llama Chelet. Esa fue la enseñanza del día de hoy, de eternidad a eternidad. Si tiene alguna duda puede escribirnos, ¿verdad? Puede escribirme directamente a mi cuenta de Hotmail, peraltabarros96@hotmail.com. Estamos dispuestos a ayudarle. Somos Ministerio de Efraín y pues ha sido un placer que usted nos haya prestado atención en este día. Hasta otro segmento de Doctrina Apostólica. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.